Buenas noches, bienvenidos. El pasado 8 de marzo, León volvió a salir a la calle para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres. Hoy en este programa nos centraremos en el ámbito laboral. ¿Cuáles son los sectores que más se le resisten a las mujeres? Y con una brecha salarial superior al 20% en nuestro país, ¿podemos hablar de igualdad en el trabajo? ¿Existen los techos de cristal? Vamos a analizarlo con datos. En 2022, según el Instituto Nacional de Estadística, había 1,1 millones de mujeres trabajando frente a los 12,3 millones de hombres. Más mujeres que hombres también se han visto obligadas a renunciar a un empleo para cuidar de menores, mayores o dependientes. Analizadas 80.000 empresas en España, el 40% de los consejos de administración no tienen ninguna mujer. Si es al revés, es decir, consejos en los que no hay hombres, la cifra se queda en el 1%. Y de media, un hombre gana 5.230 euros anuales más que una mujer en nuestra provincia. Es una diferencia del 20,5%. En el programa de hoy nos vamos a centrar en tres sectores. El primero, el sector STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En los 80 al 40% de los estudiantes de ingeniería eran mujeres. Hoy en algunos centros no llegan al 10%. En la Unión Europea el 19% de los especialistas en tecnologías de la información y la comunicación y un tercio de los graduados STEM son mujeres. La baja presencia de mujeres en las carreras STEM supone también una limitación para el desarrollo de estos sectores. En la judicatura, otro de los sectores, desde el año 1972, cuando la primera mujer se incorporó a la carrera judicial, mucho han cambiado las cosas. Ahora, en la edición número 73 de la promoción de la carrera judicial, hay 96 mujeres y 42 hombres. Y aunque las mujeres son ya más del 53% de la judicatura, solo el 27% forma parte de las cúpulas. Algo más tarde, en 1988, se aprobó la incorporación de la mujer al ejército. Las primeras llegaron en los 90. En todas las secciones hay un 13% de mujeres en todas las Fuerzas Armadas del país. En el MACA de León el porcentaje se sitúa en el 18%, lo que suponen 260 mujeres de 1.600 efectivos. Vamos a analizar a fondo estos tres sectores donde vamos a ver si realmente hay igualdad entre hombres y mujeres. Comienza el Analízale, yo soy mujer. Y como ven, ya estoy muy bien acompañada en esta primera mesa de análisis del Analízale de hoy, en el que vamos a hablar de las mujeres. Yo soy mujer, es el título que hemos decidido para este programa y lo hemos hecho en colaboración con Sofcaple, que es la Sociedad para el Fomento de la Cultura del País Leonés. Primero voy a presentar a mis invitadas, a las que me acompañan esta noche. ¿Qué tal, chicas? Buenas noches. Buenas noches. Tengo a Silvia García, que es psicopedagoga. Eso es. Y al otro lado está Alicia Gago, que es, voy a ver si lo digo bien, Service Delivery Manager en HP. Correcto, lo has dicho muy bien. Lo he dicho bien, perfecto. Y también tenemos un invitado que ya nos está esperando, porque yo les decía que este programa está organizado en colaboración con Sofcaple, que es Vicente Carvajal, es representante de Sofcaple, y queremos con él repasar, porque durante estos días ha habido un montón de actividades organizadas por diferentes asociaciones, por los sindicatos, incluso actos institucionales. Y uno de los actos, yo creo que más bonito, o varios de los actos más bonitos, son los que ha organizado Sofcaple. Ya tenemos aquí a Vicente. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarnos a estar presentes en este programa. Decía yo que lleváis un montón de años, desde el 2016, si no me equivoco, organizando estos actos del Día de la Mujer. Sí, bueno, no te escucho demasiado bien, pero bueno, intuyo la pregunta, ¿no? Nosotros somos una asociación que tiene ciertos principios, porque nos basamos en las sociedades económicas de amigos del país de antaño, que buscaban lo que es, digamos, el adelanto social, pero también con un compromiso muy grande con la educación y con los asuntos, digamos, que tienen que ver con la sociedad.
Hace como 7 años nosotros decidimos, el grupo directivo, que había que hacer algo el Día Internacional de la Mujer, que en ese momento era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y fruto de ello, pues hemos hecho desde entonces 2 actos principales. Uno que tiene que ver con el compromiso en las escuelas, las que llaman 2030, las que más déficit social puedan tener, más deprimidas económicamente, en el cual nosotros aportamos, invitamos a personas y personalidades en el sentido de que tienen algo que decir como ejemplo. Son hombres, pero también son mujeres, que es de alguna forma también lo que, o mejor dicho, son mujeres, pero algunos hombres hay. Mejor dicho está así, ¿no? Y sirven de ejemplo pues para los niños, para que se vean reflejados y que valoren que el estudiar, que el esforzarse en estas zonas que, vuelvo a repetir, son deprimidas, merece la pena, porque el futuro está en ello. Y luego hay otra celebración, que esto sí más celebración, más que compromiso social, que es el que hemos hecho el viernes pasado, que es una gala, que tiene un tinte un poco más festivo, pero en el que participan muchas mujeres y participa también algún hombre. Y también lanzan mensajes, digamos, que tienen que ver con lo que ellas quieran en el ámbito que ellas quieran. No sabemos de qué van a hablar, tienen unos minutos y plantean las cosas como creo que las deben de plantear. ¿Cuál es lo que nosotros perseguimos? Pues de alguna forma el compromiso social con todo lo que conlleva un déficit de atención que muchas veces esta sociedad tiene con las mujeres, o tenemos con las mujeres. Los hombres somos importantes porque tenemos que hacer causa común en esto. Es cierto que muchas veces para que una mujer llegue a un cargo alto y directivo les cuesta más esfuerzo llegar a ello. Es de alguna forma lo que tenemos nosotros que mirar. Estas desigualdades, tratar de evitarlas, porque desde luego la sociedad tiene que ser hombres y mujeres, no tiene otro sentido. Pero desde luego lo que no podemos es permitir cortapisas a las mujeres de valía. Lo importante es eso fundamentalmente, trabajar por todo aquello que merece la pena que la mujer alcance las cotas que se merecen por su valía profesional y personal. Básicamente es eso, es así de sencillo, pero trabajar juntos la sociedad en esto. Pues tienes toda la razón, Vicente, eso intentaremos hacer durante el programa de hoy, esa visibilización de las mujeres. Gracias por estar hoy con nosotros y gracias a Softcaple por organizar todas estas actividades. Buenas noches, Vicente. Muchas gracias a vosotras y desde luego que tengáis una buena celebración siempre, que sepáis que bueno, muchas personas estamos detrás de conseguir lo que todavía falta. Afortunadamente en España vamos avanzando, pero cualquier punto que digamos sirva de cortapisa para todo aquello que vaya o redunde en beneficio de la mujer por su merecimiento, desde luego es importante que nosotros todos estemos peleando para evitar eso. Gracias, Vicente, un saludo y continuamos ahora sí con estas mujeres de la mesa. Hablábamos de esas cortapisas que puede haber y precisamente tú trabajas en HP, una empresa tecnológica, y has estudiado ingeniería industrial, ingeniería informática, grados y estudios normalmente vinculados a los hombres. Incluso el otro día nos decía el rector en el acto del 8 de marzo que el 80% de los estudiantes de estas carreras son hombres. ¿Cómo fue esos comienzos? ¿Cómo lo recuerdas, Alicia? Bueno, yo estudié, como decías, la carrera de Ingeniería Industrial aquí en la Universidad de León. Empecé allá por el 99, por 1999, y éramos 3 clases de unas 100 personas cada una de ellas, y en mi clase no seríamos más de 15 personas, con lo cual ese 15% encaja, no se aleja mucho de las cifras de hoy, que ya dice mucho. Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Seguimos necesitando más mujeres en las tecnologías, en las carreras relacionadas con ciencia, con tecnología, y necesitamos medidas eficaces para que esto pase, porque no está pasando. Hemos mejorado, pero no lo suficiente.
Y a nivel personal, cuando una llega a una, no sé, yo en mi clase a lo mejor era más paritario, ¿no? Pero cuando una llega y se encuentra que todo el resto, o casi todo el resto de la clase son hombres, no sé cómo se vive esos primeros días, que estás un poco nervioso, que acabas de llegar a la Bueno, yo creo que haces universidad. más piña con las mujeres, es más fácil al ser poquitas, pues crear más vínculos y más relación. Entonces, en ese sentido, yo creo que hasta nos vino bien porque nos unimos, pero sí que es verdad que se echa en falta que hubiera más. Claro. No solo por tener más compañeras, sino porque sabes que es necesario, que la sociedad necesita que estemos ahí. Claro. Entonces, sí, un poquito de echar en falta esa parte, sí es verdad que lo viví. Y en el otro lado de la balanza, Silvia, también lo comentaban el pasado 8 de marzo, están aquellas carreras vinculadas con ciencias de la salud, con educación. Tú eres psicopedagoga. ¿Erais más mujeres que hombres cuando tú llegaste a estudiar? Sí, éramos más mujeres. Yo tengo que remontarme también a 1992, que fue cuando acabé yo la carrera de magisterio en la antigua Escuela de Magisterio y Facultad de Educación. Y es verdad que había pues clases totalmente de alumnado que éramos mujeres. Sí es verdad que la especialidad de educación física, ahí se notaba más, ahí estaban todos los hombres. Claro, nosotras nos encantaba porque nos juntábamos en las dos clases que eran compartidas por ambas especialidades. Y les veíamos solamente en la clase de educación física o en la clase de expresión plástica. Claro. Ahí nos encontrábamos con los chicos. Y luego, bueno, pues en la clase mía concreta, que hice la especialidad de educación especial, ahí pues éramos a lo mejor de 20 mujeres, había 5 chicos. 5 claro. chicos, sí. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en esas carreras, ciencias de la salud, educación, por qué históricamente ha habido más mujeres? Bueno, pues yo analizándolo un poco a raíz de venir aquí y tal, yo creo que ha sido pues porque fue quizá en su día la salida más fácil para la mujer que quería insertarse en el mundo laboral y que estaba muy relacionada con el tema de crianza. Bueno, pues se creía que ya tenían como un 50% de formación ya per se por el hecho de ser mujeres, claro, en el cuidado de los niños en edad infantil. Yo creo que viene un poco por ahí. Y de la universidad pasamos ya al entorno laboral. En el sector tecnológico actualmente es uno de los que menos paro registra en todo el mundo y además se espera que en los próximos años vaya a ser el sector del futuro, por así decirlo, donde se van a necesitar más trabajadores y trabajadoras, pero es cierto que ahí los números también son similares, evidentemente, a los que hay en las universidades y en la parte de la formación. ¿Se está perdiendo el sector a la mujer y la mujer al sector? Totalmente, o sea, yo creo que necesitamos más mujeres en el sector y no solo porque las mujeres somos la mitad de la población y como tú dices, en el futuro, en el 2050 está previsto que el 75% del trabajo esté relacionado con disciplinas STEM, con lo cual lo dice todo. Ya por motivos de economía necesitamos a las mujeres ahí, pero no solo por eso, yo creo que lo más importante es por lo que podemos aportar, por esa visión que trae consigo pues el ser mujer, que la diversidad es básica y la diversidad no solo apunta a raza, también el género es parte de esa diversidad y tenemos que estar ahí y aportar nuestro punto de vista y no solo en lo que es el trabajo en sí, sino también en la parte, en la toma de decisiones, en los puestos más altos. Sí, porque al final si tú trabajas para hacer un producto para la mitad de la población solamente, no contemplas, te vas a quedar con que la otra mitad no se ha quedado ahí un poco. Dejas fuera una parte muy importante y la perspectiva de mujer, lo más lógico es que la pueda aportar mejor una mujer. Claro. Entonces, sí, hacen falta. ¿A qué crees que se debe que no haya en el sector, ya no solo en la educación, sino luego en el trabajo del día a día, que no haya prácticamente mujeres, o que sí las hay, pero a lo mejor en menor medida? Hombre, para mí el problema, sí que es verdad que el factor de cuidar a la mujer, el talento de la mujer y ayudarla, darle oportunidades reales, igualdad de oportunidades, que sea real, es básico. Pero creo que la raíz del problema lo tenemos más temprano, en las niñas, en esas niñas que están en el cole ahora, que tenemos que ayudarlas, tenemos que potenciar el interés por la tecnología, por las ciencias, por la programación en particular también. Tenemos que hacer mucho foco ahí,
porque al final si no tienes perfiles, si no tienes personas formadas, si no tienes mujeres formadas, por mucho que quieras incorporarlas al mundo laboral, no puedes. Entonces la clave está, y además cuanto más temprano mejor, porque si ya las vas guiando, es más fácil que no cuando ya tienen determinados prejuicios, estereotipos creados, es más difícil, ¿no? En la adolescencia es más difícil que si intervienes cuando son niñas. Silvia, asentías, ¿verdad? Como psicopedagoga. Sí, sí, sí. Al final, estos roles aprendidos, porque son roles sociales, si los trabajas desde la más tierna infancia, será más fácil que cuando lleguen a la juventud o a la edad adulta, pues los tengan erradicados. Esperemos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la labor del buen maestro, la buena maestra, es resaltar las capacidades que tienen tanto niños como niñas. Yo soy más partidaria más que de los días creo que en el día a día hay que conocer al alumno, ¿no? Conocer cuáles son sus capacidades, ayudarle a conocerse al mismo y potenciar lo que cada uno aporta, que a lo mejor hay un niño que cuida especialmente de los compañeros con alguna discapacidad, pues tiene a lo mejor una predisposición a hacer carreras pues más de índole humanístico, ¿no? Pero puede haber niñas que destacan en temas de programación o de tecnología, de resolver problemas, tienen esas capacidades un poco innatas, y el buen maestro o maestra tiene que potenciar esas capacidades. Y algo muy importante, creo yo, que es no menospreciar a unas o no ensalzar unas sobre otras. Yo creo que así la educación irá por buen camino. Tan importante es el que trabaja en una empresa de telecomunicaciones, de tecnología, como una persona que está, un veterinario, una veterinaria, una persona del ámbito de los servicios. Eso hay que inculcárselo al alumnado en el día a día. Y no solo a través de los buenos maestros y maestras que son sus referentes, sino también, igual o más importante, a través de las familias. Por eso yo siempre como profesional doy entrada a las familias porque veo que están necesitadas de orientación, de guía en un proceso que es súper importante, y aquí ensalzo y aplaudo a los buenos profesionales de la educación, porque realmente es una responsabilidad, porque estás forjando la personalidad de los futuros profesionales, y es un trabajo del día a día, de ofrecerles modelos, porque para un niño o una niña su maestro o maestra es un modelo de referencia pues de mucho peso, y ese modelo es en el día a día y en el minuto a minuto. Entonces, potenciar las capacidades de cada uno, no menospreciar o ensalzar unas sobre otras, y así ir avanzando, y yo creo que así es como se verán los frutos que dice Alicia, tan deseados, de que en cualquier profesión haya una presencia pues tanto de hombres como de mujeres, y que trabajen conjuntamente, apoyándose. También trabajas en educación especial. ¿Es muy diferente al resto? ¿Hay que tener una especial sensibilidad, cuidado? Cuéntanos. Bueno, yo creo que sí, que la profesión de maestro o maestra es muy vocacional. Dentro de esa, la especialidad de educación especial es aún más vocacional. Estamos más sensibilizados quizá en ese tipo de metodologías, de sacar de cada niño lo que puede dar, ayudarle para que se supere, quitarte esas barreras, ¿no? De hay que conseguir esto, hay que conseguir lo otro. No, cada uno va a dar lo suyo y va a ser igual de valioso lo que dé uno que lo que dé otro. O sea, tenemos esa mentalidad ya, digamos, inherente a la formación y al desarrollo profesional en centros de educación especial. Ahí es a lo mejor un poco más complicado, ¿no? Inclusión e igualdad, ¿es complicado maridarlos en estos ámbitos? Bueno, es complicado porque a nivel institucional y de recursos, pues hay alumnado que por su grado de afectación no se puede responder a sus necesidades en cuestión de recursos en los centros ordinarios. Claro. Por eso existen los centros de educación especial.
yo llevo muchos años trabajando en centros de educación especial y me encantaría la inclusión, pero en algunos casos es muy difícil y está a años luz de conseguirse. Son niños que necesitan grupos muy reducidos, espacios muy silenciosos, una atención individualizada total, una dedicación individual por parte del tutor a diario, y estamos hablando no de una sesión de apoyo como pueden tener en los ordinarios, estamos hablando de 3 horas a lo largo de la mañana de dedicación exclusiva a un alumno o alumna con graves discapacidades. Importante la implicación de las instituciones y sobre todo de la de educación, pero también las empresas privadas tenéis cosas que decir y cosas que hacer. Por ejemplo, en HP hacéis diferentes cosas sobre fomento del talento, igualdad, integración. Hemos visto esos concursos a los que intentáis atraer a las niñas sobre todo, ¿no? Es fundamental que se siga trabajando. Totalmente, yo es un poco en línea con lo que hemos estado diciendo. Atraer a los niños a este mundo y, como tú decías, ¿no? Ver el talento, ver sus capacidades y dónde orientarlos mejor. Y aquí las necesitamos a las niñas y a los niños, por supuesto, pero ahora mismo donde vemos más déficit es a las niñas. Entonces, todas estas iniciativas que apuntan a acercarnos a los colegios, a los institutos, darles referentes de mujeres pues cotidianas, ¿no? que desarrollan su carrera profesional en estos ámbitos, en concreto en mi caso en el mundo de la tecnología, ¿no? y que están, bueno, pues realizándose profesionalmente en estas profesiones, que vean que alejarlos de esos estereotipos que no nos ayudan nada. En el caso de la informática, pues el típico friki que bueno, pues en el caso de las niñas pues puede echar un poquito para atrás, ¿no? Yo a ese no me quiero parecer. Claro. Entonces, sí. pues aquí las empresas pueden ayudar mucho con este tipo de iniciativas, dar esos referentes y eliminar prejuicios. Y hay mujeres pues como Sara, la astronauta, como Alicia, ¿verdad? Que puede ser también un ejemplo. Al final, lo que nos ha pasado tal vez es que no hemos visto o no teníamos tan claro esos ejemplos de mujeres científicas, ¿no? Porque al final, cuando nos iban enseñando ítems científicos en el colegio, la mayor parte de los que descubrían las cosas eran hombres. Totalmente. Entonces, ¿has notado también esa falta de referentes? Desde luego, o sea, venimos de donde venimos y bueno, pues la historia que traemos y el bagaje que traemos es el que hay. Entonces, sí, yo creo que yo lo he percibido y todavía siguen faltando esos referentes femeninos que ayuden a mostrar pues los hitos que ha conseguido la mujer en los distintos aspectos, en los distintos sectores. Hacen falta. Y además yo creo que estos referentes tienen que apuntar tanto a pues, casos de éxito tan claros como pues, lo que mencionabas, ¿no? De esta chica Sara, astronauta, y previos, pero también referentes cotidianos, ¿no? de mujeres del día a día que disfrutan de su profesión y que se realizan en ella y en este tipo de profesiones que, bueno, pues por lo que vemos, a las niñas no acaba de motivarlas tanto. Entonces, sí, es importante. Los referentes del día a día, ¿no? También, que vea yo que mamá pues también hace cosas de informática o también es científica o que la tía, ¿no? Al final ese modelo en casa, ¿no? Es importante. Más que a lo mejor conocer a Marie Curie, por ejemplo. Sí, para el niño lo más cercano es lo que tiene más, o sea, lo que tiene más presente es lo más cercano y lo va a tener ahí más fijado, ¿no? en su ejemplo a seguir. Entonces, claro, que vean. Es como todo, si el niño ve a sus padres leer, pues va a leer, para él va a ser algo habitual, ¿no? Y le va a gustar y va a coger gusto a la lectura. Si les ve trabajar en casa con el ordenador, pues va a tener en cuenta que se puede desarrollar una profesión a ese nivel, ¿no? Los ejemplos que decía Alicia de personas que desempeñan una profesión de índole tecnológico, pues claro que sí, también acercar las grandes empresas a los centros, sí. Hoy en día es verdad que en educación nos hemos encontrado con
con una gran montaña a la que tenemos que escalar, que es la de las competencias digitales también para el profesorado. Claro. Entonces estamos todos un poco inmersos así, un poco con prisas de ponernos al día y bueno, es verdad que con el tema de la pandemia hubo un antes y un después en ese sentido, los docentes nos vimos obligados y abocados a ponernos al día en todas esas cosas y claro, la tecnología avanza muchísimo y a lo mejor a nivel de formación pues no podemos avanzar tan rápido, pero bueno, estamos en ello. Estamos en ello, en mostrar también aquí, en este Analízale, ejemplos de mujeres, pues aquí las tienen. Alicia, Silvia, Alicia, gracias por estar con nosotros. Se ha acabado este tiempo de la primera mesa de análisis, pero no se vayan porque en unos momentos volvemos con mujeres extraordinarias. Ya les decía antes que estaba muy bien acompañada y ahora continúo muy bien acompañada. Ahora vamos a hablar del servicio público, y además de dos sectores tradicionalmente muy vinculados a los hombres, como son la judicatura y el ejército. La primera mujer juez en España fue en 1972 y en 1988 se aprobaron las ordenanzas que permitían entrar a la mujer en el ejército. La primera mujer que entró en el ejército lo hizo en 1990. Aquí a mi lado tengo dos ejemplos, leonesas las dos, de estas mujeres que están con fuerza y que trabajan en estos dos sectores. Raquel es capitana enfermera del MACA. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Ana del Ser, presidenta de la Audiencia Provincial. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Yo decía que son dos sectores, vosotras estáis dentro, ya lo veis de otra manera, pero dos sectores que siempre hemos visto un poco vinculados a los hombres. Tal vez el que más nos llame la atención sea el ejército. Raquel, ¿cómo decidiste? Porque tú primero estudiaste enfermería, ¿verdad? Y después decidiste entrar en el ejército. ¿Cuáles fueron las motivaciones? No sé si de familia, cuéntame. Pues la verdad es que no tengo tradición familiar como militar, pero al estudiar enfermería, pues la verdad acabé la carrera radicalmente diferente, de mayoría femenina, era mi carrera, y decidí presentarme. Yo quería ser al principio matrona, pero mientras me preparaba para matrona, pues me apunté al Hospital Militar de Ferrol, que vivía en Ferrol, y con la suerte que me tuve que apuntar en el Arsenal Militar. Entonces vi lo que era el Arsenal Militar, vi los buques de la Armada, vi todo lo que había allí y me llamó mucho la atención, así que decidí informarme. Así que finalmente me presenté a las dos oposiciones, a la de matrona y a la de militar. Era primero la de matrona y dije que bueno, pues la que saliese, porque eran dos oposiciones complicadas. O sea que pues, tuve plaza en la de matrona, pero era fuera de Galicia. Yo al principio pensaba quedarme en Galicia, cosa que no sabía lo que me deparaba el futuro, que obviamente no fue quedarme en Galicia. Y me presenté a la militar, y fue entrar en lo militar y yo mi vocación la encontré ahí. La verdad es que fue presentarme, es una oposición dura, es una oposición de un mes, que tiene pues muchas fases físicas y teóricas, y la verdad es que cuando entré, ya una vez que pasé esa primera oposición y ya me incorporé, tenemos una fase de formación militar básica, que se pasa en las 3 escuelas de oficiales de los ejércitos, en Armada, en Tierra y en el aire, y después una formación específica como enfermera militar, y yo encontré mi vocación dentro. La verdad es que me sorprendió el mundo que se abría a mis ojos, ¿no? Entrar todos compañeros que éramos todos enfermeros, que habíamos hecho nuestra carrera, y que pasado un año pues estaríamos uno en helicópteros, otro en un buque, otro en Afganistán directamente, otro en una base aérea. Pues era algo muy llamativo y que realmente pues me enganchó, y yo encontré mi vocación dentro, la verdad. Bueno, pues es una historia apasionante. Ana, ¿la tuya también fue así de apasionante? ¿Siempre tuviste esa vocación? ¿Estudiaste Derecho ya pensando voy a ser jueza? La verdad es que no, la verdad es que ya lo he dicho más veces, yo tampoco tengo tradición familiar, en mi casa tampoco mis padres ni nadie era abogado o juez, pero bueno, yo lo fui decidiendo sobre la marcha, y es verdad que la entrada de la mujer en la carrera judicial estuvo prohibida hasta 1966, pero cuando yo entré en la carrera judicial, mi promoción ya éramos prácticamente mitad-mitad.
Aquí lo llamativo que ahora mismo en la escuela judicial, que en alguna ocasión voy y conozco a las nuevas generaciones, y es impresionante porque hay un 75% de mujeres juezas que aprueban la oposición, o sea que la minoría son los hombres. Aquí en nuestra carrera quizás lo que más llama la atención es que en los puestos ya de más responsabilidad, a medida que subes en esa carrera judicial, el porcentaje disminuye, siendo aproximadamente un 55% ahora mismo mujeres, hombres en la carrera, en esos puestos de más responsabilidad, presidentes, Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, disminuye hasta un 15% o menos. Eso es lo que ahora mismo es más llamativo en nuestra carrera. ¿Cuántas presidentas de audiencia provincial hay? Pues ahora mismo, como no tenemos consejo que renueve, exactamente no lo sé porque hay mucha gente en funciones y tal, pero el porcentaje en el que más mujeres presidentas de audiencias provinciales son 8 sobre 50 audiencias, pues, o sea, no llega estamos ahí en el 10%, una cosa así, es muy poquito. ¿Por qué crees que ocurre esto? Las mujeres... Tengo claro que tenéis una capacidad de estudio, tenemos una capacidad de estudio, de esfuerzo, igual que los hombres. ¿Cuál crees que puede ser el motivo? Hablábamos antes de la educación, no sé, ¿cuál crees tú que es en la judicatura? Pues yo creo que es posible que haya varias razones que continuamente nos referimos a ellas. La dedicación a la familia, cuando voluntariamente decides tener hijos, pues yo, mi experiencia personal, que tengo 3 chicos, pues lo tengo claro, son unos años en los que no puedes hacer currículum, y en nuestra carrera pues es todo por mérito y capacidad. Si tú durante unos años no haces currículum, pues tienes como menos opciones. Luego también es verdad que algo ha cambiado, yo creo que que lo podemos percibir todas. La sociedad ha avanzado mucho, han cambiado muchas cosas. Yo cuando empecé, a mí durante años yo tampoco tuve familia y sin embargo no me ofrecían participar en cosas para hacer currículum, y mis compañeros jueces, hombres, sí que si querían, pues estaban y participaban en la universidad, participaban en programas de investigación, docencia, cosas que enriquecen. Y al principio a nosotras no solo era a mí, a mis compañeras juezas, en uno de mis primeros destinos, que es una ciudad grande y con muchas posibilidades, yo ahora que vuelvo la vista atrás y lo veo con un poco de perspectiva de género, me doy cuenta de que efectivamente nos ofrecían muchas menos cosas. Es como si tuviéramos que demostrar que éramos, aparte de juezas, que valíamos para hacer otras cosas. Eso mirando hacia atrás. Hoy en día creo que esto no pasa, no, por lo menos pasa muchísimo menos. Claro. En el ejército ahora mismo hay, lo decíamos al principio, un 11,3% de mujeres en general en todas las Fuerzas Armadas. No sé si la percepción desde fuera sois poquitas, está claro, el porcentaje, aunque sí que es un buen porcentaje dentro por ejemplo, la Unión Europea. ¿Cómo lo vives tú? ¿Tenéis mucha presión? ¿No? ¿Os pasaba un poco como le pasa a Ana? Pues yo la verdad creo que esa visión es más externa que interna. Sí que es verdad que internamente la visión es de total normalidad. Sí que es verdad que hay ciertas unidades que hay pues más mujeres que menos, la presencia es baja, pero es verdad que es, pues como decíamos al principio, pues es una profesión tradicionalmente más masculina. Yo en mi caso, como es verdad que mi formación universitaria es tradicionalmente femenina, pues creo que he normalizado más muchas situaciones, ¿no? De a lo mejor, pues como comentaba, esa sensación de tener que demostrar un poco más, pues sí que es verdad que como esa expectación, o a veces pues que fuese la novedad, el que venga una mujer a una unidad, o venga el buque una mujer, o las maniobras vaya más mujeres, pues ya eso, al final, yo creo que ya no es un tema tanto a mi experiencia ahora de género, sino pues ya de personalidades. Hay gente que se integra mejor que gente que se integra peor, independientemente de su género. Pues eso, lo importante, y más, por ejemplo, en mi caso, que somos cuerpos comunes, o sea, que no somos de las armas, sino que somos comunes a los 3 ejércitos y somos órgano de apoyo, pues es el integrarse siempre mucho en la unidad. Hablaba yo de algunos porcentajes, vamos a conocerlos más a fondo, porque también hemos estado con el general Vicente Torres, que nos ha explicado cómo se trabaja en el ejército, cómo se han ido modificando desde 1990 estos porcentajes y qué trabajos se hacen
por la igualdad, porque también desde el Ejército trabajan por la igualdad con una legislación muy exigente. Vamos a escucharle. El cuartel general de mando de artillería de campaña hoy en día estamos hablando de un 24% de mujeres dentro de este cuartel general. Es un porcentaje alto, este es mi cuartel general. En el mando de artillería de campaña tenemos un 18% de mujeres. Estamos hablando de unas 260 mujeres en un total de 1.600 militares. El porcentaje está bien establecido en un marco de unas Fuerzas Armadas que, como bien sabrás, tiene un 13% de mujeres representadas en las Fuerzas Armadas. Dentro del Ejército de Tierra hay un 11,3%. Las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas es ese código de conducta, ese código ético de los militares, donde están nuestros principios éticos, nuestras reglas de comportamiento. Cuando tenemos unas Reales Ordenanzas que ya nos hablen en sus artículos de la igualdad de género, donde se nos dice y se nos indica que debemos velar por esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Aprovecho aquí para decir también que, claro, estas hombres y mujeres son ni más ni menos que los recursos más preciados del Ejército de Tierra, así lo considera nuestro jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, los recursos más preciados. Esa efectividad de igualdad la tenemos que desarrollar el día a día e incluso prevenir todos los casos de violencia de género, es decir, seguimos trabajando. La conciliación de la vida profesional, familiar y personal también viene regulado en esas Reales Ordenanzas. Debemos velar por satisfacer esas necesidades de conciliación dentro de lo que son, lógicamente, las necesidades del servicio. Permíteme que abro un paréntesis, un ejemplo de ese esfuerzo en conciliar de progresión es el Centro de Educación Infantil que estamos construyendo en la base Conde Gazola y que esperemos que ya esté este año, a mediados de este año, listo para iniciar un nuevo curso escolar. Es decir, seguimos preocupando, tienes razón, hay que seguir caminando. Hay en las Fuerzas Armadas un observatorio militar para la igualdad entre mujeres y hombres. Y hay ese observatorio que nos permite también mantener una relación con otros observatorios en el ámbito de la Unión Europea, incluso de Naciones Unidas y de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde también están incluidos esas preocupaciones. Pues ya lo apuntaba antes Ana, lo ha comentado ahora el general, la conciliación, ese también es un caballo de batalla importante en el Ejército. Parece que lo tenéis relativamente sencillo, ¿es así? Bueno, sí que es real. La conciliación es siempre dependiendo, obviamente, de necesidades del servicio. Hay unidades en las que es más posible, otras en las que menos, pero sí que es verdad que es real y se puede conciliar. Vamos, yo soy madre de 2 niños pequeños y no tengo ningún problema. Más complicado por tener que hacer esos méritos, a lo mejor, en la parte de la abogacía, bueno, de la judicatura. Como dije antes, estamos avanzando en todo, poco a poco. Nosotros, desde la Comisión de Igualdad del Consejo, pues se intentan establecer medidas de conciliación. Yo creo que eso supone un gran avance el que los permisos de paternidad y maternidad los tengan que pedir tanto los hombres jueces como las mujeres juezas. Entonces, estas medidas sí que establecen un gran avance en la igualdad efectiva. Pero, sin embargo, los estudios y los seguimientos que se hacen desde la Comisión de Igualdad indican que todavía las excedencias por maternidad, en un porcentaje bastante alto, lo siguen solicitando las mujeres juezas. Sí, ocurre en todos los sectores. De hecho, al principio del programa comentábamos que precisamente cuando alguien tiene que dejar de trabajar para poder cuidar a un menor, a un mayor, suelen ser las mujeres. Esto se debe, os lo lanzo la pregunta a las dos, a esas reminiscencias históricas de la mujer cuidadora. ¿Creéis que es así? No lo sé, a lo mejor en mi caso esto es más claro porque yo en mi infancia me eduqué con una cultura que ahora mismo creo que ha cambiado.
Yo he contado siempre con el apoyo y el ejemplo de mi madre, que mi madre estuvo ahí para todos y para mí la primera hasta siempre, desde siempre, ayudándome con mis hijos, con mi carrera. Entonces, bueno, ese ejemplo pues sí que lo hemos vivido muy directamente. Claro. Es posible que esto influya y también pues no cabe duda que es una decisión muy personal, que en cada caso pues lo bueno es que exista la opción, que tú puedas hacer un parón en tu carrera y luego pues a lo mejor puedes recuperarla. Yo durante muchos años, que 3 niños pequeños, es bastante complicado sacar adelante, con toda la ayuda del mundo, porque mi familia me ayudó muchísimo, si no, no hubiera podido. Pero bueno, durante esos años me dediqué más a mi trabajo como juez, que es ya muy exigente y para eso necesitaba ayuda, pero no hice nada especial más allá de cumplir con mis obligaciones como juez. Y bueno, la oportunidad de que cuando esos años se vayan terminando puedas incorporarte y tengas la opción de seguir haciendo cosas. Y a mí me parece que sí que la sociedad ha avanzado mucho en este país en ese sentido. Tú que además te dedicas al sector de los cuidados, la enfermería, claro. ¿Crees que sí que puede ser por eso, por esa...? Yo creo que como comentan, sí que es verdad que influyen muchos factores, el tema económico también, obviamente si entran 2 sueldos en casa y hay que prescindir de uno, pues temporalmente influirá, tema de promoción laboral. Yo sí que agradezco mucho eso, la igualdad yo creo que real no hay, porque somos radicalmente diferentes los hombres y las mujeres, eso para mí es así. Sí que creo en la igualdad de oportunidades y yo creo que las oportunidades por lo menos sí que en este momento sí que están aseguradas. Es más, yo tengo para mí la suerte de ser capitán enfermera, mi marido también es capitán enfermero y o sea, en ese sentido no podemos ser más iguales y paritarios en el tema laboral, y para el cuidado de hijos pues tener los dos esa oportunidad de que no nos va a frenar laboralmente, sino que es, como comentaba, pues un parón puntual, dedicarnos tal vez si es necesario en un momento más a nuestros hijos, dependiendo si tenemos esa ayuda externa o no, que en mi caso también sí que la tengo y que podemos retomar, o sea, pero que a mí lo que me gusta es poder tomar esa decisión pues sin ningún tipo de condicionante, es decir, lo puedo tomar libremente, sé que en mi carrera mi unidad en este momento pues me apoya, igual que pues la vida laboral de todos pues es muy larga, no se resume a esos años pequeños que pueden ser 5, 4, 6 años, que son los niños que necesitan más esa atención. Yo espero tener una carrera laboral de 40 años, pues en esos 40 tendré momentos más operativos, menos operativos, que tendré que estar más por mi unidad y que en momentos que mi unidad tendrá que estar por mí. Y ahora mismo eso yo creo que sí lo tenemos asegurado. Que sí lo tenéis, muy bien. Yo quería introducir otro tema también, que lo apuntabas tú al principio, y es esos techos de cristal. ¿Vale? Hace unos días se aprobaba esa ley de representación paritaria entre hombres y mujeres. No sé si va a ayudar, si no va a ayudar, si es necesario una ley de estas características ahora mismo, porque en los puestos más altos, también ocurre en el ejército, en los puestos más altos todavía, también es verdad que hace menos tiempo, claro, pero todavía no hay mujeres o hay menos mujeres. Ana. Bueno, a mí me parece que sí es necesario, entre otras cosas porque transpone una directiva comunitaria y si se aprecia la necesidad de apoyar un poco, porque yo creo que sí me doy cuenta de que a lo mejor todavía hay una cierta autolimitación de las mujeres a la hora de... Los hombres son lo tienen como más asimilado culturalmente, me presento a esta plaza sin pensarlo mucho más, y nosotros nos lo cuestionamos, sí, será el momento, será de mi perfil, valdré suficientemente, por lo menos en mi caso me ha ocurrido en algunas ocasiones. Y en ese sentido la ley nos aporta el empuje necesario para decir sí, puedo optar por cualquier plaza. Y luego yo creo que la decisión, pues obviamente tiene que ser, a mí me parece que es fundamental que sea por mérito y capacidad, pero si te supone esa superación de una idea que está ahí un poco cultural y que la tenemos aceptada, y el empuje que necesitamos para pedirlo y para que en todos los órganos de las grandes administraciones, de las empresas importantes, se intente conseguir 50-50, porque no deja de ser más que el reflejo de la sociedad,
pero sí que con cuidado de que, vamos, ahí las mujeres tenemos muchos méritos, no necesitamos que nos sumen en nada más, simplemente que tengamos el ánimo y el apoyo legal para estar ahí y para pedirlo, y luego la elección, pues yo creo que tiene que ser siempre en igualdad de méritos. Si hay que cumplir porcentajes, pues a mí me parece que es positivo una ley de ese tipo, pero ojo, sin pasar por la cuota, porque eso también nos perjudica, y a todas nos ha fastidiado cuando nos han dicho, estás ahí, a lo mejor está ahí por la cuota, no, estoy aquí porque he trabajado muchísimo, porque he estudiado y porque tengo los méritos para estar aquí, no le he pasado a nadie por encima. Claro. Entonces, un poco... Yo decía, en el caso del ejército, hace menos tiempo que la mujer se incorporó, pero sí que hay ya algunas en puestos altos, pero son las menos. No sé cómo lo veis. ¿Vosotras tenéis posibilidades, se os incentiva para poder seguir avanzando? Sí, bueno, es totalmente diferente a la carrera militar, dependiendo de la especialidad, dependiendo del cuerpo, dependiendo de la escala, dependiendo de todo, pero sí que no es que haya una cota o un cupo. Ahí también, pues como comentaba Ana, influye mucho ya, pues que tal vez las mujeres somos más, a veces reflexivas, o decimos, voy a tener en cuenta qué me va a suponer a mí este destino nuevo de ir pues a otros centros por ir con mi familia, que a lo mejor los hombres no es que sean más irreflexivos, pero sí que pues lo toman más alegremente o más como algo normal y habitual. Nosotros es, bueno, viene que no me dé mucho vértigo, pero sí que es verdad que el acceso es total y absoluto, no hay ningún cupo de nada, ni ningún curso que no se pueda acceder, ni nada que nos cope en ese sentido. Pues hemos llegado al final, gracias a las dos por acompañarnos y muy buenas noches a las dos. Un ejemplo también en esta mesa, otros dos ejemplos de mujeres que han llegado, que siguen trabajando. Lo que hemos sacado en conclusión en estas dos mesas de análisis es que ya hay bastante hecho, estamos en un camino que debe continuar, pero queda mucho por hacer y debemos hacerlo todas juntas, porque yo soy mujer. Buenas noches.